Ya, ahora sí estamos grabando. Entonces, comenzamos la ayudantía con siguientes ejercicios. Ya. Resuelva en R, ¿sí?, las siguientes inecuaciones. Inecuaciones. Ya. Entonces, como letra A, vamos a colocar 3x menos 4. Eso es de 4 menos 3x menos x cuadrada. Tiene que ser menor o igual a 0. Ya. Entonces, lo primero que se tiene que hacer siempre cuando tenemos un valor absoluto es trabajarlo, ¿cierto? Entonces, por la definición de valor absoluto, tenemos que 4 menos 3x va a tener los posibles casos, donde 4 menos 3x, ¿cierto?, va a ser positivo si x es mayor o igual a 4 tercios y 3x menos 4 si x es menor a 4 tercios. Hasta ahí ningún problema, ¿cierto? Alguien que me diga que sí, no. Despejaste la X, ¿no? ¿O no? Exacto, acá. Despeje la x para llegar a las restricciones. Ya. Entonces, yo les coloco nombre, caso 1, caso 2. Es lo ideal, chiquillo, para hacer como un orden. Entonces, aquí, para el caso 1, ¿sí? Para el caso 1, ¿qué va a suceder? Voy a ocupar, ¿cierto?, la condición generada por del ya. 3x menos 4, valor absoluto de 4 menos 3x menos x cuadrada, ¿cierto? Ahí llega el valor absoluto. Menor o igual a 0. Disculpen. Ya. Que tengo que ocupar el 3x menos 4 y el valor absoluto es positivo acá, en el caso 1, por lo que me queda 4 menos 3x, ¿cierto? Totalmente positivo, sin valor absoluto. Entonces, tocaría seguir trabajando, ¿cierto? De tal forma, tendría 3x menos 4. ¿Qué voy a hacer acá? Yo voy a reordenar x cuadrada menos x menos, o sea, más 4. Simplemente reordené. Entonces, si son los 5, es x menos 4 menos, y voy a factorizar el negativo, x cuadrada más 3x menos 4 nos da igual a 0. ¿Sí? ¿Hasta aquí, Sí. chiquillos, se entiende? Ya, perfecto. Yo no, profe, como que me perdí. ¿En qué parte te perdiste? Los fundamentos del valor absoluto, no los recuerdo, la verdad. Y Esto es como por los fue definición. resolviendo, ok. Esto es una definición de valor absoluto. ¿Qué te dice? Valor absoluto de algo
va a ser igual a. Cuando va a ser positivo, ¿cierto? En un cierto intervalo. O sea, cuando A valga es mayor que cero, ¿cierto? Por lógica, ¿cierto? Va a ser menos A, ¿sí? A, bueno, esto puede ser mayor o igual a cero. Y este es menor a cero, ¿sí? Esta Ya, idea ok. se Sí, ocupó es que no lo acá, recordaba. ya. Entonces, vamos a hacer ahora, ese negativo de acá lo voy a pasar al numerador y me queda 4 menos 3x. Y acá tengo los siguientes paréntesis. ¿Cierto? Puedo factorizar, ¿cierto? Y yo ahora a ustedes les pregunto, dos números que multiplicados me den menos 4 y que sumados me den 3. O 4 y sea, 1. a 4 y 1, perfecto. 4 y 1. Vemos el tema de los signos, más por más me da más por menos me da menos. Estamos listos. Ya. Aquí, chiquillos, ya tengo los casos. Entonces, ahora analizamos los signos. Entonces, los puntos críticos, ¿cuáles serían? Ya 4 menos 3x, ¿cierto? Se igual a 0 y solo si el x sea 4 tercios, ¿cierto? Ese es un punto crítico donde puede ser cero, pero acá el x más 4 tiene que ser distinto de cero, ¿cierto? Porque está en el denominador. O sea, menos 4 y x menos 1 tiene que ser distinto de cero, por la misma idea, entonces x tiene que ser distinto a 1. Hasta aquí, chiquillos, no hay ninguna duda, consulta. Sí, ¿cómo sé que justo en ese momento tengo que analizar los signos? Pues claro, yo quiero ver, aquí la idea es, sea menor o igual a 0, ¿cierto? ¿Cuándo va a pasar esto? Aquí nos damos cuenta que tengo tres factores, ¿cierto? El 4 menos x es 1, el x más 4 es otro y x menos 1. Entonces, ¿cuándo va esto? Esta expresión va a ser negativa. Es lo que me están diciendo. Entonces, claro, por ejemplo, el 4 menos 3x en un cierto punto va a ser negativa y esto va a ser positiva. Ah, entonces va a ser negativa en ese punto. ¿Me explico? Sí, pero por ejemplo, ¿por qué hacerlo, no sé, en el cuarto paso y no en el primero? ¿Por qué no en el primero? ¿En este? Claro, ¿Hay que dejarlo como binomio o no? ¿O nada que ver? o sea, Lo no, ideal o es que... sea, ¿Mm? hacer el análisis de signo en el primer paso y no en el cuarto. Es como sale más fácil, o cómo sé que yo... Ah, En ya. el- Mira, te pregunto, en este paso acá, ¿cierto? En el denominador, ¿tú sabes que va a ser positivo en algún lado y negativo en otro lado? Porque claro, esto es una función, ¿cierto? Que ustedes ya la vieron, una función cuadrática, ¿cierto? Que tiene el a menor que cero, ¿cierto? Entonces, en algún lado, esto va a ser positivo y este lado va a ser negativo, ¿cierto? sí, Yo te pregunto, de alguna forma, ¿me es visible a mí ver en qué punto va a ser positiva, ¿cierto? ¿En qué intervalo? ¿Y en qué intervalo va a ser negativa? claro, ahí no se nota. Claro, es que por eso se factoriza para ver los signos en cierto intervalo. Por eso siempre se le da como esa noción de factorice, lo más que se pueda, ¿sí? Ya, vale, Ya, gracias. de nada. Entonces, vamos con la tablita, o sea, me quedaría 4 menos 3x, el x más 4, el x menos 1.
Entonces me imagino usted que ya en la tabla están todo un experto. Así que colocamos los puntos críticos. Y a 1 y 4/3 que es mayor a 1. Más infinito. Ya. Cabe resaltar que siempre cuando hacemos la tabla es una recta, o sea, una recta real, donde estoy simbolizando los intervalos con los puntos críticos. Esto es R de X. Entonces, veamos los puntos críticos. Yo les pregunto, chiquillos, ¿yo puedo tomar el 4 menos 3X? Sí. ¿Cierto? ¿Por qué? Tengo el menor o igual. Entonces, círculo ennegrecido. Bueno, azul relleno, mejor. El X más 4. ¿Yo lo puedo tomar o no lo puedo tomar? No. No, cierto que está en el denominador, así que círculo sin rellenar. ¿Y para qué hablar del 1? Misma idea. Ahora, como tengo el X negativo, comenzamos con un positivo. Como tengo un signo positivo en el X, comenzó con negativo. Misma idea, negativo, negativo, positivo, positivo. Me imagino Esa que... parte tú la haces al revés del ¿Ah? profesor. Esa parte tú la haces al revés del profesor. No, es como la misma idea, es la misma idea. Pero miren, si de repente no lo logran ver por X razón, evalúen. No sé, tengo un intervalo entre menos infinito al menos 4, puedo evaluar un número en ello y veo el signo. No sé, aquí igual a menos 5. Acá, no sé, el X igual a 0, más facilito. Acá yo podría decir, no sé, a ver, el X igual a un 0,5. ¿Sí? 0,5 no, me paso. Aquí este 4/3 es un número, 1, ¿cuánto es? 4/3 me da, ya, 1,2 por ejemplo. 1,2 y acá puedo hablar un X igual a 2, por ejemplo. Y se van a dar cuenta que se respetan los signos que les doy acá. ¿Sí? Por si no se llega a ver como más de igual forma. Ya. Entonces, lo que siempre les he dicho, cuando tengo signos pares de negativos es positivo. Entonces acá, en esta fila tengo positivo, negativo y negativo. Hasta aquí, chiquillos, no hay ninguna duda, consulta. Profe, Ujú. ¿puede volver a repetir lo de los signos? Que no me quedó Ya, en claro, porfa. vamos a hacerlo de nuevo. Lo de nuevo. Ya. Yo tengo esto, ¿cierto? Ya vi los puntos críticos. Y por lo cual, como tengo un signo negativo en el X, ¿cierto? Comienzo del positivo, positivo, positivo y negativo. Pero Como, eso, ¿cómo lo sabe? Aquí parte con un positivo. ya, eso se lo explicó el profesor en la clase. Sí. ¿Se acuerdan de lo que era la ecuación de la recta? Yo no. Ya, pongo un f de x, ¿cierto? Igual a menos x, ¿cierto? Si nos damos cuenta, va decreciendo, ¿cierto? Es positivo en todo este intervalo de acá, pero en un cierto punto cambia a negativo. ¿Sí? O sea, lo que estoy diciendo yo acá es la función lineal, que si ustedes la grafican se van a dar cuenta. 4 menos 3x. Suponiendo que este es el punto 4/3. ¿Sí?
En todo este va a ser, en todo este plano, ¿cierto? Va a ser positivo, 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 positivo. Llega al punto y cambia a negativo. Esto recordemos que toda esta parte es positiva y esta parte es negativa. ¿Sí? Sí, sí. Ya. Entonces, misma idea con el x más 4. Entonces, será algo así. Esto es un bosquejo súper abstracto, pero un f de x igual a x más 4. Por dar un ejemplo. Entonces, en este punto que hace menos 4, no está la medida, así que la gráfica no es tan válida. ¿Se dan cuenta? Ha comenzado de un negativo, 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 negativo. Llegamos al punto y se ve a positivo. O sea, negativo, positivo, positivo, positivo. Y que tengo negativo, negativo, positivo, positivo. ¿Sí? Siguiendo la misma idea. Entonces, signos pares de negativo es positivo. Tengo aquí más, tengo menos, más y menos. ¿Se entiende? Sí, ahí sí ya me quedó más claro, profe. Vale. Ya, no hay problema. Entonces, insisto, si de repente no se ve este tema de los signos, evalúen. Y ven solamente el signo que le llega la expresión. Ya, entonces lo que yo estoy buscando es que sean menores o iguales, o sea, este intervalo que está acá. O sea que la solución 1 va a ser menos 4 da 1, ¿cierto? Sin tomarlos, ¿cierto? Unión al 4 tercios, al más infinito. Ahí tengo la solución 1 del caso 1, ¿cierto? Ahora, para el caso 2, ¿qué vamos a tener? Y ahora, el 3x menos 4, ¿cierto? Valor absoluto de 4 menos 3x, ¿cierto? Una x cuadrada. ¿Qué me dice el segundo caso, chiquillo? Acá me lo dice. Que pasa a ser negativo, se hace, inviértelo los signos, o sea, tendría 3x menos 4 menos x cuadrada. Ya. Entonces, ya menor o igual a 0. ¿Por qué queda menos o igual a 0? ¿No estamos evaluando ¿Cómo, con perdón? el valor absoluto? No, porque ya vimos en qué caso estamos. Estamos en el caso 2. O sea, nos dicen que ahora este valor absoluto se transforma en 3x menos 4. O bien, menos 4 menos 3x. Y es lo mismo que decir menos 4 más 3x. Es decir, 3x menos 4. ¿Sí? No, no caché. Ya. ¿Qué estamos haciendo acá? Estaba viendo el caso número 2, ¿sí? Y yo le puse el nombre, ¿cierto? A los casos. Ya vimos el caso 1, que cuando es positiva la expresión, el valor absoluto. Y ahora está viendo cuando es negativa. Entonces, acá, ahí está. Pues, entonces sería menos 4 menos 3x. Entonces yo dije, en vez de colocar ese negativo que se ve feo ahí, lo pongo al tiro y me da 3x menos 4. Ahí está. ¿Un poquito más claro? ¿Sí? Ese ¿Sí? después se reemplaza, abajo, ¿o no? Exacto. Y se reemplaza abajo. Ah, ya, no lo había visto. Ya. Exacto. Entonces, tengo 3x menos 4, ¿cierto? Aquí voy a ordenar, ¿cierto? Más 3x menos 4, ¿verdad? 0. Estoy yendo un poquito más rápido para que quiera alcanzar también a ver, ver algunas funciones. Por si acaso,
Pero si tienen dudas, chiquillos, no duden en preguntar. Aquí factorizo el negativo, ¿cierto? Para que me quede más amigable la factorización. Paso el negativo arriba, se me queda 4 menos 3x de x cuadrada menos 3x más 4 menor igual a 0. Ahora, yo no sé si esta expresión se puede factorizar, ¿sí? A simple vista, ¿sí? Y me pregunto, dos números que multiplicados me den 4 y que sumados me den menos 3. Por eso, en vez de buscar esos números esforzándome, podemos usar el discriminante. Recordemos esas bases. Entonces, analizando el discriminante. Delta, que yo lo coloco, es b cuadrada, o sea, menos 3 al cuadrada, menos 4 por a, que es, le acompaña el x cuadrado, por 4. 4ac. Se me daría 9 menos 4 por 4, 16, ¿cierto? Y eso me da menos 7, que es menor a 0. ¿Qué significa, chiquillo? ¿No tiene solución en los reales? Exacto. Y estamos trabajando en los reales, chiquillos. Siempre hay que tener en cuenta en dónde estamos trabajando. Entonces, no tiene solución en los reales. Por lo tanto, no tiene solución en los reales. ¿Se entendió? O sea, en teoría no lo puedo factorizar. Sí. Ya. Entonces, uno podría decir, ya, analicemos los signos de esto. Perfecto. Entonces, analizamos los signos. O sea, me queda la siguiente forma. La x cuadrada menos 3x más 4. También lo puedo analizar y se van a dar cuenta de algo. Se van a dar cuenta de algo. Infinito. No, el 4/3 solamente de punto crítico. Yo les pregunto, chiquillos, en esa función que está acá, ¿tendré variación de signos? ¿Tengo un punto crítico? Entonces primero vamos a ver el punto de acá, ¿cierto? Tengo la pendiente negativa, comienzo de positivo a negativo. En esta función cuadrática que tengo ahí, una expresión cuadrática, ¿tendré una variación de signos? Yo digo que no. Si no me creen, miren, evaluemos. Tengo x igual a 0, ¿cierto? Que pertenece a ese intervalo. Y no sé, una x igual a 2. ¿Sí? Les pregunto, entonces, evalúo, ¿cierto? 0 al cuadrado, menos 3 por 0, más 4. ¿Qué me sobrevive? El 4. El 4 tiene signo positivo. Ahí está. Ahora, aquí vamos a ver que para x igual a 2, vamos a tener lo siguiente. Tengo 2 al cuadrado, menos 3 por 2, más 4. Lo tengo acá, 2 al cuadrado que es 4, más 4, o sea, 8, menos 3 por 2, 6, eso me da 2, signo positivo. No tengo variación en los signos. ¿Se murió? ¿Entienden? ¿Ah? Se pegó, parece. Parece Ah. que era yo. Ah. ¿Me escucho? Aló, 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 aló. Que alguien me diga si estoy o no. Ya, ahora sí, ¿me escuchan? Sí, Hoy no sé qué onda. Sí. No sé si estaba hablando solo. Ya.
Pero hasta, me imagino que quedamos claros que la expresión cuadrática que está ahí es siempre positiva. ¿Alcanzaron a ver eso? No, justo estaba resolviendo el 2 al cuadrado menos 3 Ah, ya. por 2 más Entonces, tengo 2 al cuadrado menos 3 por 2 más 4, ¿cierto? 2 al cuadrado es 4 más 4 me da 8, ¿cierto? Menos el 3 por 2 que me da 6. O sea, tengo que vale 2. Signo del 2, positivo. Ahí está el positivo. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta, no tengo una variación de signos, tampoco es porque tengo un punto crítico. ¿Se entiende? Y solamente porque no tiene solución en los reales. ya. ¿Sí? Con eso simplemente no lo considero en la tabla. No se puede considerar en la tabla, pero yo Ok, les quise considerarlo para que vean que, para demostrarlo. claro, Vale. exactamente. Ya, entonces tengo acá positivo, 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 negativo, negativo. ¿Qué es lo que estoy buscando yo? Que sean negativos. Por lo cual, ese 2, ¿cierto? Va a ser igual a ¿qué? Al 4 tercios al más infinito. ¿Se entendió? Sí. Sí. Finalmente, Entonces, esa ecuación cuadrática no tiene variación. Ese ese es el punto la que quería definición. llegar. Exacto. Ya, Entonces, ok. de ahí quiero como resaltar la duda. De repente, yo no puedo ver esto. Si yo puedo factorizarlo, tiene algún punto crítico, ¿sí? Se me hará cero acá, ¿cierto? Pero acá, yo ya tengo la certeza que con el discriminante, como es negativo, estoy diciendo, ah, ya, no tengo problemas, porque siempre va a ser positivo. Siempre esto va a ser un número. ¿Entiende? Pero ahí igual podría darme la vuelta completa de factorizar, pues, ¿Mm? antes de calcular el discriminante. ¿O Sí, no? se puede factorizar esta parte, pero vas a Claro, llegar claro. que la raíz va a ser negativa en la expresión de que está dentro. Ah, ya, ya. Por eso que está el discriminante, para que ustedes lo usen en caso de ahorrarse pega. Entonces, finalmente, SDF va a ser igual a S1 unión S2. ¿Por qué unión, chiquillos? Porque yo quiero unir los casos donde se cumple, ¿cierto? Entonces nos va a dar, eh, tengo menos 4,1, ¿cierto? Unión a 4 tercios a más infinito. ¿Por qué? Si se dan cuenta, tengo el S1 que tiene menos 4,1 unión a 4 tercios a más infinito. ¿Qué pasa si uno un intervalo con un mismo intervalo es exactamente el mismo intervalo? O sea, 4 tercios a más infinito. ¿Se entiende o no, chiquillo? Sí. Ya. Profe, la parte que yo no entendí ¿Mm? fue la del discriminante, la de los reales. Ya. Recordemos que tenemos una función cuadrática, lo que tenemos ahí, ¿cierto? Entonces, lo que analicé con el discriminante es, yo podré factorizar en los reales. Esa es la pregunta que tiene que hacerse uno. Entonces, en vez de usar la fórmula que todos se saben, el menos b más menos la raíz de b al cuadrada menos 4ac, entonces partió en 2a, yo digo, perfecto, esta expresión que está aquí adentro tiene que ser positiva o cero para que yo pueda factorizarla en los reales. Profesor, Ujú. ¿los reales son los mayores a cero o no? No, los reales es un intervalo, están los naturales, están los racionales, números enteros. Son todos esos números menos los complejos, los números complejos pues, de la forma A más BI.
acuerdan? De los números complejos, cómo estaba el Em, número imaginario. Es más o menos. Ya, pero esa es la idea. Esto no tiene que estar en los reales. Por eso quise resaltar en los reales, en R, que se le llama también. Entonces vi el discriminante, reemplacé el b cuadrada menos 4ac y me dio que da menos 7. En menos 7 vemos el signo es menor a 0. Con esta información que me entrega acá, si las plasmamos acá, en la función, buscando las soluciones, tendría el menos b, ¿cierto? Que va a ser un número, más menos, va a tener menos 7 acá. Entonces sabemos que la raíz de menos 1 es i, ¿sí? Entonces tendría que decir que, ¿no? Acá, eso es un poco desordenado, me da 7i, y esto no puede pasar en los reales. Entonces en teoría, en los reales no existe una solución. Por eso se concluyó esto. Hasta ahí ningún problema, ¿cierto? Sí, sí, ahí ya me quedó más claro, profe. Ya. Entonces, acá yo les quise demostrar que esto siempre va a ser positivo, ¿sí? No se puede tomar en cuenta, ¿cierto? Ya que no tiene factorización, pero yo lo quise tomar en cuenta para que ustedes vean que no, tomarlo o no tomarlo no me afecta en la tabla. ¿Cómo se puede demostrar? Evaluando los puntos que les doy, ¿cierto? X igual a 0, que pertenece al intervalo entre menos infinito al 4 tercios, y el X igual a 2, que pertenece al intervalo de 4 tercios al más infinito. ¿Sí? Ya. Entonces, como medio negativo lo que estamos buscando, ahí está la solución. Ya. Ya, ya, ya. No sé si alcance a ver otra de inecuaciones. ¿A qué hora termina la clase? ¿Y yo? Como la Ni 11, idea. ¿no? ¿Cómo a A las las 11? 12:50. Tampoco sé, profe. Ay, a las 12:50 no creo. No, no. Como a las 11:20, ¿cierto? 11:20 parece que. Ya. Entonces vamos. En Es que en realidad sí a las 11:50, pero los profes ya. nunca A las responden eso. 12:50. Lo que pasa es que el calendario que nosotros nos dieron dice hasta las 12:50, pero casi nadie hace la última hora. Ya. No, porque no está como por el programa, ¿cierto? Se dijo que no se usara. Pero tiene que ser una hora pedagógica. Ya. Aquí, chiquillos, tenemos dos valores absolutos. Y uno dice, ya, perdimos. O sea, ya no hay mucho que hacer. Yo aquí, chiquillos, yo quiero resaltar una cosa. Hay que ser ordenados, ¿sí? Si yo tengo dos valores absolutos, va a tener 4 posibles casos, ¿sí? Pero claro, tengo un valor absoluto y me entrega 2 casos. Si tengo dos valores absolutos, son 4 casos. Ahora, vamos a ir paso por paso resolviendo este ejercicio. Entonces, voy a decir, por la definición, para que alcancemos a hacer también ejercicios de funciones, que me preocupa más también eso, de valor absoluto. Yo me voy a preocupar del valor absoluto que está dentro en el paréntesis, ¿sí? O sea, la definición de valor absoluto de x, ¿cierto? Es a decir que x, si x es mayor que 0, mayor o igual a 0, y menos x, ¿sí? X es menor a 0. La definición, ¿cierto? Entonces, nuevamente trabajamos con los casos. Aquí tengo caso 1. Esto como lo más difícil que le pueden tirar en todo caso en alguna prueba, en algún control. Y dudo que se los tiren, pero es como para trabajar de una forma distinta. Entonces, para el caso 1, ¿cierto?
tenemos el valor absoluto de x tercios menos 4 tercios de x, ¿cierto? Tiene que ser menor o igual a 1. Pero nosotros conocemos, ¿cierto? ¿Cuánto vale el valor absoluto de x? En el caso 1 vale x. O sea, tendría x tercios menos 4 de 3x. ¿Sí? Ahora, entonces esto va a ser menor o igual a 1. Si nos damos cuenta acá, no tenemos trabajado el valor absoluto de que está por fuera. Entonces vamos a trabajarlo. Tendría menos 1 igual a x tercios menos 4 de 3x igual a 1. ¿Se entiende, chiquillo, lo que acabo de hacer? Yo no lo entendí. Ya, recordemos. Yo tampoco, profe. Ya. Acá lo que se hizo fue lo siguiente. Recordemos cuando tengo un valor absoluto de algo, ¿cierto? Que sea menor a, no sé, a un número, b, yo puedo expresarlo como menos b, menor a y b. En la pequeña propiedad que se le entregó, bueno, se les entrega, de tal forma que también yo podía decir, ah, ya, pero recordemos los casos que tengo acá, ¿cierto? Yo puedo decir acá, en el X, ¿cierto? En toda esta expresión que está acá, de la... A ver, ¿cómo lo puedo dar como más? Ya, ahora sí, que me quede pegado viendo algo. Miren, yo tengo 4 tercios de X, ¿cierto? Tiene que, de la base, tiene que ser menor o igual a 1. Y también se debe cumplir lo siguiente, que X tercios, ¿cierto? Menos 4 partido en 3X negativo tiene que ser menor o igual a 1. Esta es por definición en valor absoluto, ¿sí? De lo que estamos trabajando aquí, adentro. Entonces, si nos damos cuenta, lo que tenemos acá es lo mismo lo que tenemos acá. ¿O no, chiquillo? Sí. Sí. ¿Y qué pasa si despejo el signo que está acá? Miren, tengo x tercios menos 4 tercios de x. Multiplico por un negativo, ¿cierto? Se me altera la desigualdad, o sea, me queda menos 1. Y esto también es lo mismo a esto, ¿o no? No, profesor, que están dando vueltas. Ah, no, pero se puede dar vuelta, ¿cierto? Me quedaría menos 1 menor o igual a x tercios, no alcanza, menos 4 tercios de x. ¿Se entendió? Sí, profe, ahí sí. Es lo mismo Sí. entonces. Es exactamente lo mismo, es una propiedad, ¿sí? De todas formas tenemos que ver los posibles casos, pero yo quiero simplificar la expresión para que nos quede más facilitos y no está haciendo trabajo de más. Me queda menos 1 menor o igual a. Tengo una resta de fracciones, ¿cierto? Me queda 9x de 3x cuadrada, hay que hacerlo un poquito más rápido, menos 12. ¿Cierto? Trabajé las fracciones, ¿cierto? Me quedaría... Aquí yo puedo factorizar por 3, x cuadrada, menos 4 de 9x. 1. Puedo simplificar, ¿cierto? Y podemos simplificar, recordemos que siempre simplifiquemos en x cuadrada menos 4 partido en 3x. ¿Se entiende, chiquillo, lo que acabo de hacer? Lo hice un poquito más rápido porque es meramente álgebra. Ya. Es igual a 1. Factorizó. Si factoriza por el 3, sí, se simplificó con el 9 de abajo. Ya. Entonces, ¿Cómo se llama la propiedad que estamos aplicando, profe? exactamente el nombre no me acuerdo. No me acuerdo el nombre.
Pero una propiedad, Ya. ¿sí? Eso se lo puedo asegurar. Es una propiedad. La verdad es que como hay tanta materia, tanta materia, tantas leyes, en especial yo, no me acuerdo de todo. Entonces, tenemos que resolver dos desigualdades, ¿sí? Como lo que vamos a dar cuenta en verde. Dos desigualdades. Entonces va a decir que la 1 va a ser el x cuadrada menos 4 partido en 3x. Tiene que ser mayor o igual a menos 1. ¿Sí? Me imagino que no hay nadie perdido, ¿cierto? Que ustedes díganme nomás y vuelvo a explicar. ¿Sí? ¿Me imagino que están todos bien? Sí, ¿Aló? profe, yo por lo menos Ah, sí. ya. Ya. Perfecto. Igual a 0. Entonces voy a resolver esta desigualdad. Entonces tendría, ¿cierto? Yo puedo decir esto, más 3x partido en 3x, no es igual a 0. Tengo una x cuadrada más 3x menos 4. Y aquí me da el 3x. Aquí solamente estoy aplicando álgebra, chiquillos, para que no se vayan asustando. Entonces, acá. Imagino que podría factorizar, ¿cierto? Entonces les pregunto, dos números que multiplicados me den 4 y que sumados me den 3. 4 y 1. 4 y 2, Y 1. perdón, se escucha como súper bajito. 4 y 1 porque Ah, 4 y 1. Ah, ya, que he entendido 4 y 2. ¿Cierto? 4 y 1. Entonces, más por más me da más por menos me da menos. 3x igual a 0. Ya. Ya. Ahí tenemos la tabla del primer caso. Entonces, los puntos críticos sabemos, me imagino que ya lo sabemos. Entonces, los puntos críticos son, acá tengo el x más 4, puede ser 0, sí, porque está en el numerador y aparte es igual, o sea, y solo si x vale menos 4, el x menos 1 también puede ser 0, porque está en el numerador y nuevamente está el igual, ¿cierto? En la desigualdad. Y el 3x puede ser 0, ¿cierto, chiquillo? ¿Cierto? No hay ningún problema. Aló, aló. Sí, profe, porque es mayor igual. Así que. No. ¿No? Distinto, chiquillo, distinto. Ah, pero ahí dice igual, pues. Sí, pues Claro, yo igual había igual. entendido. Sí, pero está en el denominador. pero sí, Recordemos que el denominador no puede ser nunca 0. Nunca. Ah, verdad, ya. Sí. Hago estas pequeñas cosas porque por lo menos yo cuando estuve en esta materia aprendí así. Entonces ojalá que les sirva. Ya. Entonces R de X. ¿Cierto? Vamos a usar la recta. Menos 4, 0, 1 y más infinito. Cuando estaba en esta materia también me hacían muchas de esas. Y solía equivocarme harto. Entonces, uno aprende a la fuerza, ¿no? Uno aprende a la fuerza. Tan claro eso. ¿Ah? No me quedó tan claro eso, porque ¿Qué si tengo cosa? el 3 pasa para el otro lado dividiendo, pues yo entendería que al Exacto. otro lado de la igualdad hay un 0, ¿no? Sí, Y 0 dividido en 3 me da 0, pero ahí exacto. arriba dice que la expresión tiene que ser mayor o igual a 0. Ajá. Entonces igual sería válido, pues, ¿no? Lo que pasa es que
Lo que estamos analizando son los puntos críticos. O sea, como que me pregunto, ¿cuándo esta expresión x más 4 va a ser 0? Ah, para cuando x valga menos 4, ¿cierto? Cuando x menos 1 va a ser 0, ¿cierto? Va a ser para x igual a 1. Pero en Vale. el denominador hay un problema. Yo no puedo hacer 0. No puedo tener un 0 en el denominador. O sea, va a ser distinto de 0. ¿Sí? Sí, vale. Ya. Ahora, vemos, ¿cierto? Los puntos, si los puedo tomar, ¿cierto? X más 4, lo puedo tomar. El 1 también lo puedo tomar. El 3, no se puede tomar. Ahora, vemos los signos, sería menos, más, menos, menos, más. Menos, más y más. ¿Sí? Lo hago súper rápido, pero nuevamente los invito a evaluar en un punto, en el intervalo entre menos infinito al menos 4, puede ser, por ejemplo, el menos 5. Acá puede ser el menos 1, ¿cierto? Entre el 4 y el 0. Puede ser x igual a 1 medio, o 0,5. Aquí puede ser x igual a 2. Y se preocupan de ver el signo que tiene la tablita. Ya. Signos impares, ¿cierto? De negativos es negativo. O signos pares de nuevos positivos es positivo. Entonces, tengo acá 3 menos, acá tengo más, menos, más. ¿Qué estamos buscando nosotros? Es los mayores, ¿cierto? Mayores. Seba, Entonces, ahí me queda una dime. duda así. Si Ujú. me podéis recordar, ¿por qué no se podía tomar el 3x? Ya, el Ahí, 3x, ¿por qué le ponéis como 0? ok. Acá, aquí está el 3x, ¿cierto? Sí, Te pregunto, ¿qué pasa si yo divido un número, ¿cierto? Un número entre 0 cosas. ¿Tiene sentido? no, pues. No, pues cierto, entonces está indefinido. Yo no sé cuánto vale. Entonces yo no puedo dividir por 0. O sea, el 3x no puede ser 0. ¿Sí? Sí, sí lo entiendo. Eso le va a servir toda la vida. Bueno, toda la vida por la parte matemática. Entonces, el intervalo C1 va a ser el menos 4,0. No lo puedo tomar. Unión al 1 al más infinito. ¿Se entendió? Sí, Ya. Profe, estaba Ujú. buscando la definición de punto crítico y habla como de cuando la derivada es 0. Ya, no nos vamos a Que da meter igual. todavía ahí. Vamos Es que encaminados. necesito como asociar qué es lo que es el punto crítico. Veamos siempre, es que derivada no hablemos todavía. Ya, ok. Vamos a hablar, sí, pero más adelante. Vamos a llamar punto crítico cuando alguna expresión, ¿cierto? Va a ser 0. Por el momento, claro, cuando la derivada sea 0. Es cuando se lo llamamos optimizar en derivadas, ¿sí? Pero todavía no hemos visto eso, así que olvidémonos de eso todavía. Cuando esté un poquito más grande, ningún problema. Pero de momento es otro tema, ¿sí? Ya. Entonces, vamos con el segundo caso, ¿cierto? Cuando el x cuadrada menos 4 partido en 3x tiene que ser menor o igual a 1. Entonces, paso para el otro lado, tengo el x cuadrada menos 4 partido en 3x menos 1 tiene que ser menor o igual a 0. Ahí. A mí me gusta ocupar toda la pizarra por si acaso, por si les molesta un poquito que la haga más para acá. Entonces, desarrollando esto, me queda menos 3x menos 4.
Ya. Entonces, chiquillos, nuevamente les pregunto, dos números que multiplicados me den -4 y que sumados me den -3. -4 y 1. -4 y 1, ¿cierto? 4 y 1, y lo vemos los signos, ¿cierto? Más por menos, menos, ¿cierto? Ya, menos. Esto sería más. Me faltó el signo acá. Menos por menos me da más. Ahí está. Entonces los puntos críticos, nuevamente, son para x menos 4 tiene que ser igual a 0. Si solo sí, el x tiene que ser 4. X más 1 tiene que ser 0. Si solo sí, x vale -1. ¿Qué es x? Tiene que ser distinto de 0. Entonces, x tiene que ser distinto de 0. Entonces, ahora sí, haremos la tablita. O sea, nos queda x menos 4, x más 1, 3x y r de x. Acá tengo menos infinito. Acá tengo el -1. Acá tengo el 0, tengo el 4 y el más infinito. Ya. Acá tengo, coloco la recta, ¿cierto? Nos queda ahí está. Entonces, vemos los puntos críticos. Yo puedo tomar el 4. Puedo tomar el -1. Y puedo tomar el 0. Hasta ahí ningún drama, ¿cierto? No. ¿Y el 0? Ah, eso. No Bien. caíste. Está bien, Casi. bien. Están atentos. Entonces, no lo puedo tomar. No lo puedo tomar. Entonces, como las rectas son positivas, comienzo del menos, 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 más. Menos, más, menos, más y más. Si nos damos cuenta, es casi parecido a lo que teníamos acá. Es casi. Yo tengo menos, más, menos, más. Ahora, ¿qué estoy buscando yo? Que la desigualdad sea negativa, ¿cierto? Menor o igual. O sea, me sirven estos casos que están aquí. Por lo cual, ese 2, la solución 2 va a ser de menos infinito, ¿cierto? Al -1, unión al 0,4. Vamos sin tomar el 0. Sin tomar el 0. Ya. ¿Se entiende, chiquillo? Sí. Ya. Entonces, finalmente, yo quiero unir ese final 1, que va a ser la unión entre S1 y S2. Entonces, tendríamos la recta. De una recta. Uy, me quedo. Tendríamos el -4, ¿cierto? En la recta del -1, el 0, el 1 y el 4. Entonces, vamos a simbolizar cuáles son estos intervalos. Tengo del -4 al 0, que es un intervalo. Aquí está cerrado. Aquí lo tengo abierto. Es algo así.
Ahí está. Del -1 al más infinito. O sea, puedo tomar el 1 y sigo al más infinito. Lo que estoy haciendo es plasmar las soluciones en el eje real. Ahora, nuevamente, del menos infinito al 1. O sea, puedo tomar el 1 y me voy para acá. Ahora, y acá tendría del 0 al 4. O sea, puedo tomar el 0 y puedo tomar el 4. Aquí me equivoqué. Aquí me equivoqué. Aquí no puede ser unión. No puede ser unión. Tiene que ser intersección. Porque estoy intersectando que se cumplan las dos soluciones. S1, o sea, esta, y esta. Tiene que cumplirse. Entonces, S de F1 va a ser igual a, ¿dónde se intersectan? En -4, -1, unión, unión al 1 al 4. Y así finalizamos el primer caso, chiquillos. El primer caso. ¿Se entiende o no? ¿Por qué se tienen que interceptar? Porque yo estoy diciendo, recordemos la notación I, ¿cierto? Intersección. Tiene que cumplirse la solución 1 y tiene que cumplirse la solución 2. Estoy obligando a que esta desigualdad se cumpla por el valor absoluto. ¿Sí? Ya, ok. Vale, ejercicio para largo. Entonces, para el caso 2, tenemos lo siguiente. Entonces tendríamos x tercios menos 4 de 3 valor absoluto de x. Tiene que ser menor o igual a 1. Entonces, acá, ¿cuánto vale el valor absoluto de menos x en el caso 2? Nos vemos acá. No me pasé, ¿cierto? Me pasé, sí. En el caso 2 vale menos x. O sea, lo que tendríamos es x tercios menos 4 de 3 a la menos x. ¿Cierto? Menor o igual a 1. ¿Se entendió? Chicos, ¿no? Sí, se entendió. Ah, ya. Entonces, vamos a seguir la misma idea de lo anterior. Tengo menos 1, menor o igual a x tercios más 4 tercios de x, menor o igual a 1. Ahora, tengo el menos 1. Y acá tengo 9x, ¿cierto? Desarrollando la fracción. Que es x cuadrada más 12. Igual 1. Aquí estoy haciendo un poquito más rápido porque se dan cuenta es casi lo mismo. 9x. No, 9x no, es 3x. 3x. ¿Sí? Hasta ahí llegamos. Ahora, vamos a ver los casos, ¿cierto? Los subcasos que se le pueden llamar. ¿Cómo le coloqué? Ah, ya. Entonces, averiguamos los casos. Entonces, caso 1, comencé con el negativo, ¿cierto? ¿Cómo va a seguir un orden? Sí, comencé con el negativo. O sea, tengo la x cuadrada más 4
partido en 3x sea mayor o igual a menos 1. Se van a dar cuenta, por lógica, con un poquito de lógica, van a ver que esto va a ser, este valor absoluto va a ser vacío. O sea, no va a tener importancia a la hora de la solución final. Entonces, miren acá. Entonces, y trabajando, ¿cierto? Tengo una x cuadrada más 3x. Vamos a hacer paso por paso. Me salté unos pasos ahí. Más 4 partido en 3x más 1 tiene que ser mayor o igual a 0. O sea, el x cuadrada más 3x más 4 partido en 3x tiene que ser mayor o igual a 0. Les pregunto, chiquillos, ¿yo podré factorizar esto? No. ¿Estás seguro? Sí se puede. ¿Están seguros? ¿Sí, no? Me tenéis que decir, Sí. ¿saben? Que sí se puede, sí. Veamos, por el discriminante. ¿Qué estamos diciendo acá? O sea, 3 al cuadrado menos 4 por 1 por 4, ¿cierto? Tendría 9 menos 16 y eso me da 7. Menos 7, ¿verdad? Menor a 0. ¿Qué significa? Que la solución no pertenece a los reales. Exacto. No tiene solución en los reales. O sea, no se puede factorizar. O sea, se puede, pero en los reales no se puede. En R. Entonces, por eso yo les quiero como que meter siempre el discriminante, porque en vez de estar diciendo sí, no, tal vez, una condición, no, es discriminante. Si sale negativo, no se puede. Se acabó. Entonces, aquí nos damos cuenta que tengo el 3x, ¿cierto? El punto crítico es 0, ¿cierto? Y si nos damos cuenta en el numerador, x cuadrada más 3x más 4, va a ser siempre positiva, así que no lo voy a tomar en el análisis. ¿O saben que ese mejor sí? Lo voy a tomar. Oye, Seba, y ahí se Ujú. podría descomponer el 3x, ¿o no? Como ¿Cómo para tratar de descomponer? factorizar. ¿Cómo descomponer? Eh, Puta, es que estaba comparando con una calculadora el otro día que me tiraba unos pasos. Ujú. Y ahí en los pasos que hacía, no sé, decía, por ejemplo, multiplicar los números de los extremos, que sería en este caso A y B, y eso tendría que darme la suma de lo del medio, ¿cachai? Entonces después se hace un cambio de variable. No sé si tú ahí si se pudiera factorizar en base a eso, El numerador. ¿eh? Sí, Sí, se puede, ¿cachai? Pero es que tú al factorizar lo que tú haces es buscar las soluciones de esto, ¿cachai? Si lo cual hace cero, claro. Eh, pero ya con el discriminante yo creo que es más que suficiente, como una recomendación. Claro, puede ser un cambio variable, ¿cierto? Puedes esforzarte la vida, buscando cuánto vale la factorización de acá, pero yo lo veo como estudiante, ¿cachai? Si yo estoy en una prueba, yo no me voy a jugármela por ese lado, ¿cachai? No sé si me explico. no, sí, estamos de acuerdo, era como una pregunta. Sí, pero se puede, ¿sí? A lo que deberías llegar, sí, que son números complejos, Ya, ¿sí? vale. Ya. Mm. Entonces, aquí tengo el 0, ¿cierto? No lo puedo tomar. Tengo menos y más. Acá, nuevamente, evalúe en un cierto punto, me va a dar que es positivo y positivo. Entonces, más por menos me da menos, más por más me da más. ¿Qué estoy buscando yo? Los positivos. Por lo tanto, la solución del S1
me daría del 0 al más infinito. Ya. Entonces, el paso 2 me da x cuadrada más 4 de 3x, ¿cierto? Vamos a analizar el otro caso que es no igual a 1. Misma idea, entonces x cuadrada más 4 de 3x menos 1 tiene que ser menor o igual a 0. Y acá tengo el x cuadrada menos 3x más 4 de 3x. Entonces les pregunto, ¿yo puedo factorizar lo que tengo ahí arriba en el numerador? Que sea el discriminante, ¿no? Exacto. Eh, Pero miren, a Sí, modo comentario, ¿cachai? Pero igual les recomiendo que lo hagan, ¿sí? Tengo el b al cuadrado, ¿cierto? O sea que sería el menos 3, ¿cierto? ¿Qué pasa si lo elevo al cuadrado? Me daría 9, ¿cierto? Me quedaría nuevamente el 9 menos 16. ¿Sí? O sea que me da lo mismo. Miren, a esto me refiero. Tengo el menos 3 al cuadrado menos 4 por 1 por 4. ¿Cierto? Es el discriminante. Menos 3 al cuadrado me da 9, menos 16 nuevamente, y me dará menos 7, que es menor a 0. ¿Cierto? Me da exactamente lo mismo. Ah, pero eso es vacío después, pues no se intersecta. Ya, sí, pero aún no estamos llegando a eso. Se van a dar cuenta que va a pasar algo, algo raro, algo raro. Pero sí, hiciste el spoiler. Solución. Pero está bien, está bien, está bien. Que ya vayan como cachando ya el tema. Y sería, y faltó el signo negativo. Ojalá alcancemos por lo menos a ver dominio recorrido. Estoy un poquito más rápido ya que quiero ver todo lo que vio el profesor en clases. Ya. Ujú. Imagínense que la ayudantía yo les tenía la semana pasada, que fue como fue el Día del Trabajador, tenía una cantidad innecesaria de ejercicio. Pero después dijeron, no, que como el Día del Trabajador, listo. Fue como, bueno, será, po. Ya. Ahí sería menos y más. ¿Por qué más, más? Nuevamente los invito a que evalúen, ¿sí? Los invito. Entonces, por lo tanto, ese 2 que estoy buscando yo, que sea negativo, o sea, por este lado. Entonces, me daría de menos infinito al 0. Hasta aquí, chiquillos, ¿no tienen ninguna duda cómo se encontraron las soluciones? Tiene que ser Una abierto. duda. Bien, 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 bien. Y Hasta la que otra solución también. también tiene que ser abierto. Sebastián, ¿qué te pasa? Seba, yo tengo una duda, Ujú. pero es más arriba. Que Ya, no me queda ¿dónde? claro. Ese, ahí, ¿por Allá, qué? ¿Cómo queda entre menos 1 y el 1? Eso. de acá. ¿Mm? Sí, esto, ¿cierto? Porque queda de menos 1 a 1. Claro, sí. De aquí arribita, ¿cierto? Es una propiedad que se les dio. Ah, ya es propiedad. Ah, ya, ok. Es una propiedad que se les da que se les puede facilitar la vida. Ya, vale. Meramente una propiedad. Ya. Entonces, por lo tanto, el S final 2, ¿cierto? Tiene que darme Profesor, con la intersección, dime. una duda, pero sobre Ujú. los corchetes, todavía yo no sé cómo Ujú. lo identifica para que sea cerrado. Ya.
Cuando estamos hablando de abierto, supongo que tengo un intervalo AB, ¿sí? Cuando yo estoy hablando que contiene el número, es cerrado. O sea, estoy diciendo que contiene el A y contiene el B. ¿Sí? ¿Ya? Cuando digo que no se contiene, no contengo A y B, estoy hablando de corchetes abiertos. Es una notación que yo por lo menos uso, que está en corchete. También en los libros lo usan de la siguiente forma. Si no quiero tomar los números, simplemente paréntesis. ¿Sí? Ya. Entonces, el mismo caso, por ejemplo, no quiero contener al A, pero sí el B. O sea, sería, no quiero contener el A y contengo el B. ¿Sí? Ya. Esa es la idea. Como no hay mucha ciencia. ¿Y ahí donde estás viendo si lo contiene o no lo contiene? ¿Qué cosa? El ejemplo que di. ¿Cómo sacaste el intervalo ahí en el S2? Este 2, ya. Vamos para acá. Llegué a esta expresión que estaba acá, ¿cierto? Vemos el discriminante, que nos dio menos 7 menor que 0, ¿cierto? O sea, no tiene solución los reales. Hasta ahí ningún drama. Sí, sí. Tengo entre X, ¿cierto? Que sabemos que es punto crítico. Con el punto crítico 0 no lo puedo contener. Entonces comienzo del menos y más. Y por la teoría que le enseñé, ¿cierto? El x cuadrado menos 3x más 4, mantengo los signos positivos. Nuevamente, va a ser como muy pillo eso, pero puedo hablar, por ejemplo, el intervalo de menos infinito al 0, el menos 1, y el acá el 1, por ejemplo. Y me van a dar que son positivos estos dos intervalos. Dado el número que sea, me va a dar positivo. Entonces saqué del menos por más me da menos, más por más me da más. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, eso lo entiendo. Ya. Estoy buscando los negativos, ¿cierto? Los menores o iguales. O sea, ahí está el intervalo. Entonces me diera el intervalo de solución del S2 del menos infinito al 0, sin contener el 0. ¿Sí? Ah, ya, pues eso es por el... Ah, ya, que todavía no me manejo mucho en la tabla, realmente. No, Pero tranquilo. sí ya. Aquí la idea, chiquillos, es que pregunten. Pregunten, pregunten, pregunten. Por eso se llama ayudantía. Por eso tiene ese nombre. Para poder ayudarlos. Entonces, lo que ahora voy a Seba, hacer ahora, dime. disculpa, a mí me quedó una duda un poquito más arriba, ahí cuando sacaste el discriminante de la solución 2. Ya. Acá. Sí, ahí donde dice x cuadrado menos 3x más 4. Ajá. Ahí eso viene del x cuadrado más 4. ¿De dónde salió el menos 3x? De la operación de acá. Hacerlo un poquito más visible. O sea, tendría x cuadrada más 4 partido en 3x, ¿cierto? Yo podría decir que este menos 1 lo transforma en 3x partido en 3x, ¿cierto? Eso es 1. Ah, perfecto, como lo ¿Sí? hicimos en la otra etapa, sí. Exacto, que yo fui un poquito más rápido para alcanzar ver lo demás. Ya, perfecto. ¿Sí? Gracias. Ya, de nada. Entonces acá vamos a plasmar la solución SF2. Entonces, miren, yo tengo del 0 al más infinito, que hacer para acá. Yo, fea la línea. Horrible. Y acá no lo contengo tampoco y mira, todo eso. Les pregunto, chiquillos, ¿cuánto vale SF2? O les pregunto, ¿se intersectan las soluciones? No. No, ¿cierto? No. Por lo cual, vacío. ¿Qué estoy diciendo con vacío? No hay un intervalo de solución.
¿Se entendió? Entonces, finalmente, luego de todo este enrollo, ese final, ahora sí, va a ser la unión de SF1, unión SF2. Entonces tendríamos el SF, que sería igual a la solución 1 que era, yo lo tengo anotado, menos 1, unión de 1,4. Unión, ¿a qué? A vacío. Entonces, yo al unir algo con vacío, es ese algo. Y ahí finaliza recién el ejercicio. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Ya. Imagínense trabajar con 3 valores absolutos, con 4 valores absolutos. Entonces ya con 2 es harto trabajo, imagínense con 3, con 4. Que Vito también trabaja con 4. Ya. Entonces ya de haber visto lo que son valores absolutos, nos va a dedicar ahora a ver funciones. ¿Sí? Entonces, el 3, vamos a decir, determine dominio y recorrido, de las siguientes funciones. Ya, chicos, les pregunto, ¿qué es el dominio? ¿Qué es el recorrido? El dominio son el conjunto que toma una función y el recorrido es como los resultados que da esa función. Ya, sí, es un acercamiento muy, muy de la verdad, ¿cierto? Pero está correcto. Son 2 intervalos, ¿cierto? O bueno, 2 conjuntos. Pero tiene una peculiaridad, ¿sí? Siempre una función es una relación, ¿cierto? Sí. Ya. Una relación entre 2 o más variables. Por lo menos acá vamos a trabajar con 2 variables, que son las que ustedes conocen como X e Y. Entonces, yo quiero meterme un poquito, antes de entrar en detalle, déjeme copiar acá, de qué es el dominio y qué es el recorrido. ¿Sí? Antes de empezar. Que uno es como una variable independiente y una dependiente, ¿no? Exacto, una depende de la otra, ¿cierto? Ujú. Ya, me quedó feo ese. Ya, no importa. Ya, chiquillos, entonces yo quiero meterme a explicarles qué es una función, ¿sí? Supongamos que tengo una máquina, ¿cierto? El cuadrado que tengo ahí es una máquina, ¿sí? Esa máquina la voy a llamar f de x. Supongamos que yo soy un empleado, ¿cierto? Yo soy un empleado que trabaja, ¿cierto? Entregando botellas, en la máquina se trabajan, ¿cierto? Se hace el trabajo y me arroja algo. Esas botellas que yo entrego, ¿cierto? Es el dominio. ¿Sí? Es el dominio, como en palabras generales, ¿cierto? Es para que me entiendan a lo que hablamos con dominio. Es lo que yo le entrego a esa máquina. Y ahora, como dije anteriormente, esa máquina se trabaja, ¿cierto? Arroja la bebida, ¿cierto? Y la botella me queda con un líquido. O sea, ese líquido que queda ahí se llama recorrido, porque me cambia el dominio, ¿cierto? Yo le di las botellas, la máquina me arroja las botellas llenas. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Entonces, el dominio se relacionamos con la variable x, el recorrido con la variable y. Ahora, en esta máquina, ¿cierto? Y por el interior, que me gusta decirle,
hay una cantidad de operatorias, ¿sí? Va a decir, no, esta función va a ser par, ¿cierto? Los signos van a hacer esto, es todo dentro de la máquina, ¿sí? La gráfica que hacemos nosotros es la interpretación entre las dos variables, perdón. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, otra cosa muy importante. Yo, por ejemplo, si trabajo con botellas, yo tengo que decidir qué botellas son de partida. Me explico. Supongamos que esa máquina trabaja con botellas de, no sé, de vidrio, por ejemplo. Yo no puedo meterle botellas de plástico, ¿cierto? Estamos trabajando en un conjunto. Entonces, si yo le tiro una de plástico, la máquina falla. ¿Se entiende por qué, cierto? Entonces, a esa máquina tengo que darle restricciones. Colocarle un cartel al tipo y decir, ¿sabe qué? No, no se puede colocar botellas de plástico. Son solamente las de vidrio. ¿Se entiende? A lo que me refiero con este cartelito son las restricciones que le doy al dominio. Entonces vamos a, ya, luego de haber dicho todo esto, vamos a empezar porque ya me queda poquito tiempo. Solución. Entonces, para el ejercicio A, ¿cuál va a ser el dominio de f de x? Para funciones polinómicas, ¿cierto? El dominio va a ser todos los reales. O sea, me sirve cualquier número al colocarle en f de x, menos lo imaginario, ¿cierto? Que no estaré los reales. Ahora, con el recorrido, ¿sí? En otros libros se le dice rango, o imagen también, con a mayor que 1, tenemos lo siguiente. Que el recorrido de toda función cuadrática son los i pertenecientes al intervalo de menos b partido en 2a, coma al más infinito. O sea, al vértice, a la coordenada del vértice x, a los demás. ¿Se entiende? No, yo no. Ya. ¿Se acuerdan? Pues tenemos una función de una parábola, ¿cierto? Ya. Tengo esta Una función. cuadrática. ¿Ah? Una cuadrática, ¿cierto? Aquí creo que me equivoqué, a ver. Sí, me equivoqué. Esto sería f. ¿Sí? Sí, ahí está bien. Ya. Recordemos que tengo un vértice. ¿Sí? Eso me imagino que ya lo vieron con el profesor. ¿No? ¿Sí? Muy a la rápida, la verdad, pero Ya. Bueno, también tengo que hacer la rabia para verle todos los ejercicios anteriores, pero el vértice en simples palabras es de donde cambia de que es decreciente a creciente. ¿Sí? Es un punto donde cambia la parábola. Entonces, ¿y cómo se denota eso? Como encuentro ese vértice por la coordenada en x, que es menos b partido en 2a. O sea, menos b partido en 2a. Y al evaluarlo en menos b partido en 2a, encuentro la coordenada en y. Entonces, viendo acá, el recorrido de f de x, sería los y pertenecientes a, sabemos que esto sería f de reemplazo, ¿cierto? Y me daría menos 5 partido en 2 por 1, ¿sí? Al más infinito.
Entonces el recorrido de f de x va a ser igual a la función evaluada en 5 medios, ¿cierto? Sabemos que eso es 5 medios, ¿o no? ¿Se ve? Sí. Sí. Sí, profe. Ya. Y yo cuando hice la pauta, lo hice súper rápido, entonces me equivoqué. Me le equivoqué. Entonces déjenme calcularlo súper rápido. 5 medios más 6. Entonces sería del... Aquí lo va a hacer... Aquí me da menos un cuarto. ¿Ok? Entonces el recorrido va a ser menos un cuarto al más infinito. ¿Sí? Al desarrollarlo, ¿cierto? Al 5 medios lo reemplazo acá y me va a dar el menos un cuarto. ¿Sí? Siempre se deja expresado así como un conjunto. Sí, es un conjunto. Ojo, recordemos que siempre el dominio y recorrido son conjuntos. Ah, ya, ok. Disculpa. Ya. Sí, no, no pidas disculpas. Ya. Entonces, la letra B, el dominio de g de x son los x pertenecientes a los reales, tal que se cumpla que 2x más 5 tiene que ser mayor o igual a 0, ¿no? ¿Se acuerdan de eso, cierto? O el discriminante, ¿se acuerdan que no puede ser negativo? ¿O no? No, profe. Ya. ¿Se acuerdan que el discriminante nunca tiene que ser negativo para que tenga solución a los reales? Siempre decíamos que no puede ser negativo el discriminante, la raíz. De ahí viene. Las raíces nunca pueden ser negativas, o pueden ser mayores o iguales a 0. Entonces, tengo que resolver esta inecuación lineal que nos da eso que está ahí. O sea, por lo tanto, el dominio de g de x son los x pertenecientes al intervalo menos 5 medios al más infinito. En ese rango de x estoy trabajando bien, en teoría, como en otras palabras. Ahora, para el recorrido, tengo lo siguiente. Yo despejo, ¿cierto? Tengo y igual a la raíz de 2x más 5 menos 6. ¿Cierto? Esa es la función que tengo ahí arriba. Yo despejo y más 6 tiene que ser igual a la raíz de 2x más 5. ¿Cierto? Hasta ahí ningún problema. No, Chicos, profe. ya. Entonces, yo por el dominio que ya lo tengo acotado correctamente, yo sé que esta raíz de 2x más 5 va a ser mayor o igual a 0. Entonces yo podría decir que y más 6 tiene que ser también mayor o igual a 0. Por el dominio, porque yo ya lo tengo bien acotado. Aquí, voy a escribir más claro. Por el dominio. Por el dominio. Entonces me daría que y es mayor o igual a menos 6. Por lo tanto, el recorrido de g de x son los y pertenecientes a del menos 6 al más infinito. ¿Se entendió? ¿O no, chiquillo? Ahí esa parte que marcaste con rojo, Ujú. por el dominio, ¿qué hace referencia? Ya. Lo que pasa es que en el dominio, acabo de calcular el dominio, ¿cierto? Que me da de menos 5 medios al más infinito. ¿Sí? Lo que, Sí.
Ya, lo que estoy diciendo yo con ese dominio, que en ese intervalo yo voy a trabajar. O sea, las X tienen que pertenecer a ese intervalo para que la función exista. Ya. Entonces, si yo quiero que esa función exista, mis soluciones, ¿cierto? La variable y también tiene que existir. ¿Sí? Lógico, ¿cierto? Es como algo súper lógico. Pero, como yo veo esto, esta variable que está acá, siempre va a ser mayor o igual a 0, porque ya lo establecimos de aquí arriba. Entonces, la variable i también tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, pone una restricción del dominio. ¿Sí? ¿O no? Profe, yo de verdad no caché qué hizo. Ya, vamos de nuevo, mira. Acá. ¿Me entiendes lo que hice en el dominio, cierto? Se entendió. Despejar una inecuación. Solo X para allá y así o Exacto, no. ¿cierto? Ya. Como súper rapidito. Ya, para el recorrido. ¿Qué quiero ver? El recorrido es lo que me dice qué o sea, qué números, bueno, qué intervalo de números me entrega i. ¿Ok? Entonces, perfecto, y tal vez con la función se va a ser i igual a raíz de 2x más 5 menos 6. Despejo, ¿cierto? Ya, i más 6 igual a la raíz de 2x más 5. Hasta ahí ningún problema. Un pequeño despeje. ¿Sí? Sí, Ya, profe. sí. Ya. Entonces, como esto que está aquí es mayor o igual a 0, lo establezco acá. Porque yo sé que esta cosa de acá me va a dar números mayores o iguales a 0. Entonces las i también me tienen que dar mayor o igual a 0. Ya, ya. ¿Se entiende así? Sí, pues los dos lados tiene que dar, como en la igualación es solo, en teoría serían como los mismos números. Hizo como la asociación de que también tiene que ser positivo. Así que sí, Claro, sí, se sí, entiende. porque imagínense que aquí los negativos no pueden existir. Entonces, ¿sería lógico que me salga un negativo? ¿Como i? No mucho, ¿cierto? No. Entonces, tengo que dar esa restricción que tiene que ser mayor o igual a 0. Profesor, Ajá. esa raíz que no tiene solución, ¿cierto? ¿Qué raíz? La que tiene ahí de 2x más 5. Sí, sí tiene solución. Pero lo dejó así que mayor que 0 nomás. Sí, mayor o igual a 0. Ujú. Ya. Entonces sería una mera inecuación que resolver. Y más 6 es mayor o igual a 0. Y despejamos. Ya. Entonces, les pregunto, chiquillos. Lo que pasa es que no vamos a alcanzar a ver los ejercicios que tenía planeado, pero me gustaría ver uno último. Uno último. Así que a ustedes les pregunto, ¿quieren una tarea o no? Le voy a No. dejar las soluciones en el caso de que nos falte. En la próxima ayudantía, ¿cómo? Perdón, que se escuchó como- No, es que si dejas la tarea y dejas qué es lo que tiene que dar, sí. Sí, po. Sí. Ya, vale. Entonces, que me interesa ver otro ejercicio también, pero tarea. Y ese, Ajá, es- dime ese, nomás. proce- ese, ese procedimiento que hizo era, o sea, se hace con otra función igual, función No, solamente lineal, las función funciones continua. raíces. Las funciones raíces. Pero la que vimos ahora es una función cuadrática. ¿Cuál? La de La que arriba. vimos ahora. Esta, ¿es una función a Sí. raíz? ¿No? ¿Es una raíz? Ay, ¿por qué había dibujado ahí la cuadrática? Ah, porque del ejercicio anterior. Al ejercicio anterior con la Ah, cuadrática. Entonces, la ya. solución a la C va a ser el dominio. En todo caso, lo vamos a revisar en la próxima clase, así que, pero meramente para que practiquen. Son los X pertenecientes a los reales.
menos el 4 tercios. El recorrido de h de x. Pero me interesa ver otro ejercicio también. Son los i pertenecientes a los reales menos el 5 tercios. Esta es la solución del C y el D. Según lo que estuve viendo yo, el dominio I de X son los X pertenecientes al intervalo del menos 6 quintos al más infinito. Ya, me gustaría solamente dar el dominio de esta, porque la otra ayudantía no va a dedicar a ver el recorrido, ¿sí? Porque ya es un poquito más engorroso de ver este recorrido. ¿Les parece? En la próxima ayudantía vamos a ver las correcciones de este ejercicio. ¿Sí? Intenten hacerlo con los conocimientos que ya tienen. Entonces, no, pasará un poquito del tiempo, pero me gustaría ver esta función. Cuadrada menos 3x. O sea, menos 3. Determine. ¿Sí? Meramente porque el profesor me lo pidió. ¿Sí? Que viéramos más ejercicios de esto. Tenemos una función, ¿cierto? Que tengo que determinar A, B y C cosas. Entonces, al dominio, las raíces de la función y los signos. ¿Sí? Va a pasar un poquito, chiquillos, pero quiero que queden re máquinas. Ya. Si nos piden dominio, eso también les puede ayudar para la tarea de la C. Recordemos que el dominio de cualquier cosa de función racional, esto tiene que ser distinto de 0. O sea, el denominador. Entonces, A. Entonces, vamos a hacer algo más visible. Solución. Entonces, podemos escribir lo siguiente. Escribir f de x como, aquí, la idea, chiquillos, que cuando ustedes analizan funciones, la mejor idea, se les puede ver, es factorizar lo mejor posible. Tendría x, la raíz de 3, aquí tengo una suma por diferencia, más y menos. Aquí abajo, si se dan cuenta, yo puedo factorizar por x, me daría esto. Factorizo por menos x, perdón, x cuadrada, menos 2x. ¿Cierto? Ya. Menos 15. Menos 15. Yo puedo seguir factorizando esto, me quedaría x más raíz de 3, x menos raíz de 3, ya, menos x, paréntesis. Les pregunto, chiquillos, dos números que multiplicados me den 15 y que sumados me den 2. 5 y 3. 5 y 3, ¿cierto? Faltó la x. Tengo menos y más. Y ustedes me dirán, ¿para qué decimos esto? Entonces, por lo siguiente, porque nos sale más fácil el análisis que le vamos a dar nosotros. El dominio de esta función de x son los x pertenecientes a los reales, tal que el denominador, o sea, menos x de x menos 5, de x más 3, sea distinto de 0. ¿Sí? Entonces,
Si yo quiero buscar los distintos de 0, me pregunto, ¿cierto? ¿Cuánto es la expresión? Es 0 primero, ¿cierto? Es 0. O sea, menos x de x menos 5, x más 3, va a ser igual a 0, si solo si menos x sea igual a 0, o x menos 5 sea igual a 0, o x más 3 sea igual a 0. ¿Me siguen, chiquillos? Estoy yendo un poquito más rápido. Sí. Sí, profe. Ya. Si no entienden algo, nuevamente me detienen nomás. No tengo ningún drama en resolver la duda. Entonces, despejando, sabemos que para x igual 0, igual 5 y 3, esto se me hace 0. Pero yo quiero que sean distintos. O sea, que no sean 0, 5 y menos 3. Por lo tanto, el dominio de f de x va a ser los x pertenecientes a los reales, sin contar los números menos 3, 0 y 5. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí. Ya. Entonces, para obtener las raíces, y la letra B, las raíces, tenemos que hacer i igual a 0. ¿Sí? Esa es la clave. La raíz del sistema. Entonces, lo que estoy diciendo es si i igual a 0, implicaría que toda la expresión que está arriba, en este caso, el x menos raíz de 3, el x más raíz de 3, partida en menos x, ¿cierto? Del x menos 5 y el x más 3 sea 0. ¿Se entendió? O en este caso, que la puedo escribir mejor, la parte f de x tiene que ser 0. Y f de x es igual a 0, implicaría eso. Entonces, como yo tengo bien acotado el dominio, ¿cierto? Esto nunca va a ser 0, el denominador. Nunca va a ser 0. Por lo cual, yo sin ningún problema puedo pasar despejando todo el denominador por 0. O sea, me quedaría el x menos raíz de 3, el x más raíz de 3, y eso igualado a 0. ¿Se entendió? Algo. Ya. Lo que pasa, si yo evalúo en los reales, perdón, toda esta expresión, ¿cierto? Lo evalúo con cualquier número, sin contar el 3, el 0 y el 5, me va a dar un número aquí abajo. Y un número multiplicado por 0 me da 0. En cambio, acá, ¿cierto? Como tengo el dominio bien acotado, ¿cierto? Lo tengo bien acotado en el sentido de, yo sé qué números darle, siempre me va a dar un número aquí abajo, así que lo puedo pasar despejando. Otra forma de verlo, que el numerador se puede hacer 0 solamente, el denominador nunca. Y eso lo dimos a conocer con el dominio. ¿Se entendió? Sí, no. Tal vez. No, profe. Ya. ¿A qué le llevamos ceros? Primero. ¿A qué le llamamos cero nosotros? Tenemos una función, ¿cierto? Pasa algo así, no sé. Los ceros son estas cosas. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, de ahí tiene sentido que el i tiene que ser 0, po, porque estoy buscando las intersecciones con el eje X. Hasta ahí, todo bien. ¿Sí?
¿No? ¿El que dijo que no se entiende? Sí, ahí todo bien. Sí, sí. Ya. Entonces te pregunto, ¿cuándo f de x va a ser igual a 0? Cuando el numerador sea 0. ¿Cierto? Porque 0 partido en algo es 0. ¿O no? Sí. Entonces, ahí estamos. Aquí estamos en ese análisis. Entonces, tenemos dos opciones, que el x menos raíz de 3 sea igual a 0, o el x más raíz de 3 sea igual a 0. ¿Sí? ¿Te queda un poco más claro? ¿Un poquito más claro? A mí igual me queda un poco más claro. Ya. Sí. Perfecto. Entonces tengo el x igual a raíz de 3 o el x igual a menos raíz de 3. Como las raíces o también llamado ceros en los libros. Entonces tenemos como raíces o ceros también se le llaman. X1 igual a raíz de 3 y X2 igual a menos raíz de 3. ¿Se entendió, chiquillos, de verdad? Lo que estamos buscando solamente son las intersecciones con el eje X. Eso es lo que estamos buscando. Yo sí lo entendí, profe. Ya. Intenten como avisar para un poquito más rápido así. O sea, la letra C nos pide los signos de la función. ¿A qué le llamamos signos? Cuando la función es positiva, o sea, está en este intervalo, o cuando está en este intervalo, o sea, claro, en ese intervalo. Cuando la función está aquí arriba, o cuando la función está aquí abajo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Lo siguiente. Miren, analizamos signos. Como x menos raíz de 3, x más raíz de 3, partido en menos x, de x más 3, x menos 5, va a ser mayor a 0 y el x menos raíz de 3, ¿cierto? El x más raíz de 3, el menos x, el x más 3, el x menos 5, tiene que ser menor a 0. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo nosotros. Cuando la función es positiva, acá, y cuando la función es negativa. ¿Y cómo vemos eso? Tenemos una ecuación. O sea, trabajamos con la tabla. Tengo el x menos raíz de 3, el x más raíz de 3, el menos x, el x más 3, el x menos 5. Tengo el r de x. Entonces tendría acá menos infinito. Aquí lo va a hacer, me imagino que ya saben ver los puntos críticos, ¿no? Como que ya se maneja en eso. ¿Sí? ¿No? Sí. Sí, Ya. profe. Ya, perfecto. Para hacer meramente la tabla. Ya. Entonces, tenemos acá, acá, acá. Me interesaba ver este ejercicio porque fue lo más énfasis le dio el profesor, por lo menos a mí. Que se viera esto. Ya. Entonces, puntos críticos, ¿sí? Del x menos raíz de 3 es el raíz de 3, ¿cierto? No lo puedo tomar porque no me lo piden. O sea, abierto.
y es abierto, es abierto. Acá, aquí está, y acá. Entonces, tomamos los signos, ¿cierto? Aquí como el signo positivo del X, tengo menos, 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 más y más. Como el signo es positivo nuevamente, menos, menos, más y más, más y más. Aquí es negativo, por lo cual es más, 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 menos, menos, menos. Aquí es positivo, así que sea menos, más, 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 más y más. Y que tendría menos, así, menos, 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 menos y más. Entonces, número impares de negativos es negativo, por lo cual aquí tengo más, menos, más, menos, más y menos. ¿Se entendió, chiquillo? Sí. Entonces, por lo tanto, yo aquí puedo sacar información porque en cierto intervalo la función va a ser positiva. Del menos infinito al 3 es positiva. Del menos 3 al menos raíz de 3 es negativa. Del menos raíz de 3 al 0 es positiva. Y así. Entonces, esa es la idea de la inecuación. Entonces, me queda de la siguiente forma. F de X es positiva ¿en qué intervalo? De menos infinito al menos 3. Unión menos raíz de 3 al 0. Bueno, no los puedo tomar. Aquí me pifié. Yo no tomo nada. Nada de nada. Ahí. Y unión al raíz de 3 al más infinito. Al más 5, perdón. Al más 5. Al 5. Ya, ¿se entiende, chiquillo? Sí, profe. Ya. Entonces es negativa, ¿cierto? En el intervalo de, o sea, el complemento, ¿cierto? Todo lo que no fue acotado acá. O sea, sería menos 3 al menos raíz de 3. Unión del 0 al raíz de 3. Unión del, dale con acotarlo. La costumbre. La costumbre. Del 5 al más infinito. Ahí termina el ejercicio. Entonces, mediante la tabla también puedo ver los signos de la función. Cuando la función es positiva y cuando la función es negativa. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá, chiquillo? Profe, ahí el menos X, ¿por qué lo asocio con el 0? O La igual, tabla. ¿cuál es el punto crítico del menos X? No sé. Es 0, ¿no? ¿Cuándo el X va a ser 0? Bueno, o cuándo va a ser. Ah, ya, sí. ¿Sí? ¿Verdad? Sí. Sí, sí. Por eso. Por eso. Ya, voy a